la voz maldita. Tenía 19 años cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Hoy lo recuerdo con un nudo en la garganta, porque aún al repasar cada detalle me estremezco, como si el frío que sentí entonces volviera a envolverme. Mi abuela acababa de fallecer hacía menos de una semana. Su partida nos tomó a todos por sorpresa, aunque su salud había estado decayendo lentamente. Ella siempre fue una presencia protectora en mi vida, casi como una segunda madre. Su ausencia me golpeó tan fuerte que pasaba los días sumida en la tristeza, sin poder apartar de mi mente la idea de que no la volvería a ver. Aquella noche me encontraba en mi habitación, en la segunda planta de la casa. Mi madre preparaba la cena en la cocina, justo debajo de mi cuarto. La rutina de los últimos días se reducía a llantos silenciosos y a un vacío que me costaba asimilar. A pesar de mi dolor, había algo más que me inquietaba y no sabía identificar de dónde provenía esa extraña sensación de desasosiego, como si cada rincón de la casa estuviera cargado de energía contenida. Desde la sala de estar hasta el corredor que conectaba las habitaciones, sentía la mirada invisible de algo que no podía explicar. Mi abuela, en vida, coleccionaba muñecas antiguas. Tenía decenas de esas figuras de porcelana con ojos de vidrio, ropajes victorianos y expresiones frías que nunca pude descifrar. Después de su muerte, mi madre decidió traer algunas de esas muñecas a casa a modo de recuerdo. Yo siempre tuve cierta inquietud con esos objetos inertes. Sus rostros pálidos me generaban repulsión y curiosidad al mismo tiempo. Me producía escalofríos pensar que, cada noche, alguien más me observaba desde algún estante o desde lo alto de un mueble. La colección se instaló en un cuarto contiguo al mío, un cuarto que antes solía ser un estudio, pero que habíamos transformado en una especie de bodeguita improvisada. Aquel día, mientras yacía en mi cama entre lágrimas, de pronto escuché algo que me hizo incorporarme de un salto. El sonido era inconfundible, la voz de mi abuela llamándome por mi nombre, como si viniera de muy lejos, casi disuelta en el aire. En mi mente resonaba su timbre suave pero firme. El corazón me dio un vuelco y sentí cómo se me erizaba la piel. Era un llamado de ultratumba, pensé, pero intenté calmarme repitiéndome que la mente a veces juega malas pasadas cuando uno sufre una pérdida tan reciente. Sin embargo, lo que siguió me dejó helada. Llamé a mi madre desde la cama, preguntándole si seguía en la cocina. Ella respondió al instante, con voz temblorosa, que también había oído algo muy parecido. Se escuchaba igual de asustada que yo. Ese detalle me sacó la idea de la simple alucinación. Bajé las escaleras casi corriendo y la encontré pálida, con la cuchara en la mano, la mirada fija en la pared. Sus labios temblaban levemente, como si quisiera decirme algo, pero no supiera por dónde empezar. Al final, solo pude acercarme y abrazarla. Ninguna de las dos entendía lo que acababa de pasar, y esa incertidumbre nos oprimía el pecho. Pensé entonces que tal vez la abuela se estaba despidiendo, enviando un último susurro para hacernos saber que estaría con nosotras. Mi madre opinaba lo mismo, así que intentamos mantener la calma. Pero en mi interior, algo no terminaba de encajar. Esa noche quise dormir temprano. La tristeza y el cansancio me estaban consumiendo, así que cerré la puerta de mi cuarto e intenté dejar la mente en blanco. Sin embargo, el sueño no llegaba y lo único que lograba percibir era un silencio malsano que se apoderaba del lugar. Mi madre se acostó en su habitación, justo enfrente de la mía, y estaba segura de que ella también se debatía entre un mar de dudas y la imposibilidad de conciliar el sueño. De pronto, me pareció escuchar un golpeteo leve en la pared cercana al closet. Era algo tenue, irregular, como un dedo huesudo raspando la madera. Me levanté con cautela y encendí la luz. No había nada allí, solo mi ropa colgada y las cajas que todavía no había desempacado desde la última mudanza de muebles. Toqué las paredes tratando de encontrar algún desperfecto en la estructura, pero no sentí vibraciones ni vi grietas. Apagué la luz, pensando que, otra vez, mi imaginación estaba llevándome al límite. Pero apenas me metí de nuevo en la cama, un golpe más fuerte resonó, ahora en la pared que separaba mi habitación del cuarto de las muñecas. El susto me recorrió el cuerpo, el golpeteo había sido claro,
como si alguien pequeño hubiera golpeado con rabia o un desesperado afán de llamar la atención. Me erguí con el pulso acelerado, deseando que mi madre apareciera para decirme que todo estaba bien, pero no sucedió. Lo siguiente fue peor. Un ruido de objetos que caían retumbó en el cuarto contiguo. Imaginé una de las muñecas de porcelana deslizándose de su estante. Tal vez había cedido la repisa o algún temblor mínimo la había tirado. Sola, llena de miedo, agarré mi linterna y me dirigí a verificar. El pasillo estaba oscuro y la única luz provenía de la rendija que había debajo de la puerta del cuarto de las muñecas, como si alguien hubiera encendido la bombilla desde dentro. Aquel detalle me extrañó todavía más porque estaba segura de haber apagado todo antes de acostarme. Con el corazón palpitando y las palmas sudorosas, giré el picaporte. Me recibió un ambiente denso, una corriente de aire helado que me hizo temblar. Encendí la linterna y la deslicé por el interior del cuarto. Al principio no vi nada distinto, los estantes seguían en su lugar, las muñecas en sus posiciones habituales, con esas miradas de vidrio que a mí me parecían tan siniestras. Sin embargo, en el suelo, junto a la pared, yacía una de las muñecas con el vestido rasgado y la cabeza inclinada hacia un lado, como si se hubiera roto el cuello. Me acerqué para levantarla. Me percaté de que sus ojos brillaban bajo el reflejo de la linterna y por un segundo creí ver un destello de vida, un parpadeo imposible. Mi respiración se entrecortó, pero me convencí de que solo era la luz rebotando en la porcelana. De vuelta a mi cuarto, sentí como si alguien caminara detrás de mí. Al voltear la cabeza para mirar, por el rabillo del ojo me pareció ver una sombra que se movía cerca de la pared, algo oscuro y casi imperceptible, que se escabullía con agilidad felina. Contuve un grito y aceleré el paso. Al llegar a mi habitación cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, sudando frío. Pasé el resto de la noche con la luz encendida, sentada en la cama, rezando para que amaneciera pronto. Me esforcé en no oír nada más, pero mis sentidos estaban tan alertas que cualquier crujido se convertía en un latido atronador. Los días siguientes fueron igual de tensos. Cada que anochecía, me invadía la certeza de que ocurriría algo sobrenatural. También comencé a notar comportamientos extraños en las muñecas. Parecían cambiar de posición de forma sutil, como si las manos se movieran unos centímetros o sus cabezas apuntaran a un lugar distinto al último que recordaba. Mi madre aseguraba que no las había tocado, aunque a ratos la encontraba silenciosa, como si ocultara haber vivido situaciones similares. Sabía que ella no quería preocuparme más, bastante tenía yo con mi propio temor. Pero yo observaba sus ojeras y entendía que tampoco dormía bien. En una tarde particularmente nublada, cuando la casa parecía envuelta en una penumbra permanente, me senté en el sofá de la sala intentando distraerme con la televisión. De pronto, escuché un murmullo arrastrado y apagado, algo parecido al balbuceo de un niño. Provenía del piso de arriba. Mi piel se erizó en el acto y mi primer impulso fue llamar a mi madre. Pero sabía que ella estaba haciendo las compras en la tienda del barrio, así que estaba sola. Podía huir de la casa y esperar su regreso en la calle, sin embargo, sentí la necesidad de saber qué estaba pasando. Apagué el televisor y subí sigilosamente la escalera, con la adrenalina embotando mis sentidos. El murmullo provenía del cuarto de las muñecas. Me acerqué a la puerta, apoyé la oreja y detecté algo escalofriante, sonaba como susurros entrecortados, una mezcla espantosa de risas y lamentos apenas audibles. Era como si varias voces se amalgamaran, pero con un tono distorsionado, sobrehumano. Me llené de coraje y entré. Todo estaba oscuro, a pesar de la ventana. Parecía que las cortinas bloqueaban la luz casi por completo. De nuevo, la atmósfera era helada. Observé las muñecas, percatándome de que la misma que había caído días antes se encontraba ahora sobre su estante, perfectamente acomodada, como si nadie la hubiera roto. Estaba intacta, sin rasguño alguno en el vestido. Me acercaba lentamente a ella cuando sentí un susurro cerca de mi oído: «No te vayas». Di un respingo y contuve el aliento. No era la voz de mi abuela, sino algo más profundo y áspero, algo antinatural. Salí corriendo, llena de pánico, y casi tropiezo en mi desesperación por escapar del cuarto.
Luego de esa experiencia, decidí que no pasaría ni una noche más en mi habitación. Durante una semana dormí en el sillón de la sala, aunque el sueño me resultaba escaso. Mi madre me pidió explicaciones, pero preferí no aterrorizarla con detalles, solo le dije que escuchaba ruidos extraños en mi cuarto. Ella no insistió demasiado, pues también se había dado cuenta de que algo estaba muy mal desde la llegada de aquellas muñecas. Nuestro hogar, antes tranquilo, ahora parecía estar bajo una nube de tensión constante. No había rincón que me pareciera seguro. Sentía que, incluso en la sala, algo se movía en las sombras y se quedaba mirándome. Con frecuencia, creía ver destellos de ojos brillantes tras las esquinas o debajo de las sillas. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando mi madre y yo conversábamos en la cocina acerca de la posibilidad de deshacernos de las muñecas. Ella tenía miedo de que hacerlo fuera una especie de falta de respeto a la memoria de mi abuela, aunque yo pensaba que mi abuela jamás habría querido que pasáramos por aquella tortura. Mientras hablábamos en voz baja, oímos un chillido proveniente de la escalera. Corriendo fuimos a ver y nos encontramos con la imagen más espeluznante que recuerdo, la muñeca caída, la que supuestamente se había roto y luego apareció intacta en el estante, estaba de pie en uno de los escalones. Su cabeza ladeada parecía observarnos desde la penumbra. No exagero cuando digo que casi se me detuvo el corazón al contemplarla. Mi madre retrocedió con un grito ahogado y se llevó la mano al pecho. Me llamó por mi nombre, pero su voz temblaba tanto que casi no la reconocí. Dimos unos pasos hacia atrás y, de pronto, la muñeca se ladeó como si alguien la empujara, cayendo por las escaleras hasta dar contra la pared. En ese instante, ambas escuchamos la misma voz que días atrás había emulado a la de mi abuela, pero esta vez se oía cargada de un tono iracundo y antinatural. Sentí que las paredes se estrechaban a nuestro alrededor. Corrimos a la sala sin pensarlo y cerramos la puerta, incapaces de pronunciar palabra. Mi madre, con lágrimas en los ojos, afirmó con la mirada lo que yo ya sabía: había que salir de esa casa o deshacernos de las muñecas esa misma noche. Con el corazón encogido, decidimos guardar todas las figuras en cajas. Mientras las metíamos en sus empaques, me atreví a mirar por última vez el rostro de la muñeca más perturbadora. Su sonrisa parecía burlona, como si guardara un secreto siniestro. Al terminar, sellamos con cinta adhesiva cada caja y bajamos todo al garaje. Esa noche no pudimos dormir, pero al menos mi mente se sintió un poco más tranquila al saber que esos ojos de vidrio ya no estaban a la vista. La madrugada trajo consigo una calma aparente. No volvimos a escuchar ruidos, ni golpes, ni voces que imitaran a mi abuela. Ambas pensamos que, de alguna forma, habíamos librado la casa de la presencia maligna que contenían esos juguetes. Tiempo después, nos atrevimos a tirar las cajas a la basura y nos negamos a mirar adentro. Después de ese suceso, me costó muchísimo recuperar la confianza en mí misma y en lo que mis sentidos perciben. Cada crujido nocturno o sombra en el pasillo me devolvía a esos momentos de pánico. Tardé más de un mes en volver a dormir en mi habitación y las primeras noches me desvelaba con la luz encendida, aferrando las sábanas como si fueran un escudo ante lo desconocido. No volví a escuchar la voz de mi abuela. De algún modo, quiero creer que ella encontró su descanso y que, si se manifestó aquella vez, fue para despedirse, para consolarme en medio de mi desesperación. Sin embargo, tampoco puedo apartar el escalofrío que me provoca pensar que algo más utilizó su voz para atraparme, para alimentarse de mi miedo. Incluso hoy, tantos años después, escribo estas líneas con un nudo en la garganta, esperando no volver a experimentar nada parecido. Mi vida cambió desde entonces. Me hice más retraída y desconfiada de cualquier objeto viejo que provenga de antepasados. Lo que ocurrió en mi casa aquella temporada me dejó la certeza de que existen fuerzas que no alcanzamos a comprender. Aunque me consuelo pensando que la verdadera esencia de mi abuela está en un lugar de paz, no puedo negar lo que viví con esas muñecas, esa extraña combinación entre el recuerdo de alguien amado y la manifestación de una oscuridad que se nutría de nuestro dolor. No sé si lo que habitó en esos juguetes era un eco maldito o un ente desconocido, pero su influjo sobre nosotras fue muy real y aterrador.
A veces, por las noches, todavía me despierto sobresaltada con la idea de haber escuchado a lo lejos un murmullo de porcelana o un golpe en la pared. Sacudo la cabeza para espantar ese pensamiento, recordándome que en la casa ya no hay rastro alguno de aquellos muñecos. Pero la memoria es traicionera y el temor se instala en el cuerpo como una cicatriz que nunca se borra del todo. Así aprendí a convivir con el horror, sabiendo que, a veces, basta con un tenue susurro en la oscuridad para que el pasado regrese, reclamándote de nuevo el sueño y la cordura. Muñecos malditos. Recuerdo con nitidez el murmullo de mis pasos al recorrer aquel pasillo largo y desolado de la secundaria a la que asistía, un lugar que siempre me pareció demasiado silencioso para la hora en que salía de clases. Estudiaba en turno vespertino, lo que significaba que, cuando tocaba el timbre final, la noche ya había caído con toda su carga de sombras. Ese día específico, el viento soplaba con fuerza y hacía crujir las ventanas al final del corredor. El ambiente resultaba abrumador, pocas luces, un frío que calaba y la certeza de que algo se escondía tras cada rincón. La secundaria colindaba con un edificio algo inusual, compartía terrenos con una primaria y, más allá de un muro bajo que nadie vigilaba con demasiada atención, un pequeño kinder que tenía fama de ser muy antiguo. Entre mis amigos y yo habíamos hecho de la travesura nuestro pasatiempo favorito. Nos escabullíamos de los honores a la bandera y de ciertas clases que considerábamos demasiado aburridas para perdernos la oportunidad de explorar esos lugares prohibidos. Era una costumbre que nos emocionaba y, la mayoría de las veces, no nos pasaba nada más grave que un regaño tardío o un tropezón. Sin embargo, esa noche descubrimos que había algo más siniestro entre los muros de aquel kinder olvidado, algo que llevaba un buen tiempo esperándonos. Yo no era el más valiente del grupo, pero me encantaba la adrenalina de hacer algo prohibido. Aquella tarde-noche, durante los honores a la bandera que se realizaban justo cuando ya no quedaba luz natural, mis amigos y yo decidimos saltarnos la ceremonia y colarnos en el kinder. Los profesores habían estado haciendo los honores después del anochecer porque varios estudiantes se habían desmayado en las horas de calor, así que, al tener que formarnos a esa hora tan oscura, la escuela adquiría un aura tenebrosa que nos retaba a ir más allá de los límites. Trepamos la barda del kinder con facilidad, como tantas veces antes, esperando hallar lo de siempre, un patio amplio con columpios descuidados y salones repletos de sillas pequeñas y pizarrones rotos. Sin embargo, algo era distinto esa noche. El aire se sentía helado y húmedo. Las pocas lámparas de la calle no alcanzaban a iluminar el patio, así que casi todo se percibía en penumbra. Caminamos con cuidado hasta llegar a un salón que solíamos usar para refugiarnos del frío. Tenía las ventanas rotas y acumulaba cajas con juguetes viejos. Recuerdo que me llamaba la atención la cantidad de muñecos de trapo y figuras de madera que yacían en estantes polvosos, como si hubiesen sido abandonados años atrás. Aquellos muñecos me producían escalofríos, sus ojos pintados me seguían a donde fuera y sus sonrisas fijas me resultaban inquietantes, pero esa noche algo me hizo querer mirar más de cerca. Tomé uno al azar, un payaso de tela con hilos sueltos en el cuello y una mueca casi burlona. Creí sentir un ligero temblor en sus extremidades, pero lo atribuí a mis propios nervios, así que lo dejé a un lado. Uno de mis amigos empujó la puerta de un armario viejo para ver qué había adentro. Cayeron otros 2 muñecos al piso, como si hubieran estado apilados en un rincón. Eran pequeños, con la ropa desgastada y la mirada perdida, pero parecían tener algo en común. Los rostros estaban pintados con expresiones entre tristes y malévolas, una combinación que me resultaba imposible de describir en ese momento. Mi amigo soltó una carcajada burlona y pateó los muñecos lejos. Le dije que no lo hiciera, que me provocaban un mal presentimiento, pero él solo se encogió de hombros. El silencio se hizo más pesado y empezamos a escuchar un ruido extraño, como de pasos que raspaban el suelo. Pensamos que sería alguno de los perros callejeros que a veces se metían en el kinder, o tal vez el eco de nuestro propio alboroto. Decidimos quedarnos un rato más, contándonos historias de miedo. Éramos 5 en total, y aunque a veces se nos unían más compañeros, esa noche solo estábamos nosotros. La idea era matar el aburrimiento mientras afuera seguían los honores en la secundaria.
No queríamos regresar aún, no mientras estuviéramos tan entusiasmados con la aventura. De pronto, uno de los muchachos se puso de pie y se quedó mirando fijamente hacia la ventana. Podía ver su rostro rígido por el reflejo de la luna. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, sin pronunciar una sola palabra porque el silencio me asfixiaba. Sus ojos estaban fijos en la parte externa del salón, a través de un vidrio sucio y roto. Cuando al fin reaccionó, me tomó del brazo y señaló algo en la oscuridad. No vi nada al principio, solo la forma difusa de los juegos del patio. Pero, al forzar la vista, vislumbré una silueta que no coincidía con ningún columpio ni estructura de metal. Parecía una persona alta, con un sombrero extraño, aunque la tenue luz no dejaba ver más detalles. Tuve un escalofrío tan repentino que casi me caigo hacia atrás. Llamamos a los demás para que se asomaran. 2 compañeros reaccionaron de inmediato y, al mirar hacia afuera, soltaron un grito ahogado y se echaron para atrás. El pánico se desató porque sentimos que aquella figura nos observaba. Algunos quisieron salir corriendo del lugar, pero yo, por alguna razón, me quedé paralizado sin dejar de mirar esa silueta. Fue como si me llamara, como si me estuviera retando a quedarme quieto unos segundos más. Entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Entre los muñecos tirados en el suelo, escuché un leve susurro, algo así como un gemido apagado. Volteé la mirada y vi que uno de los muñecos, el que tenía la cara triste, parecía haberse movido unos centímetros. Supuse que lo habría pateado sin darme cuenta. Sin embargo, cuando di un paso atrás, el muñeco giró la cabeza en mi dirección y fue ahí cuando grité con todas mis fuerzas. Aquel alarido alertó a todos. Vieron mi expresión y luego dirigieron su atención hacia los muñecos. De pronto, uno de mis amigos señaló que el payaso de tela estaba ahora muy cerca de la puerta, cuando lo habíamos dejado en la mesa del fondo. Podría jurar que sentí un temblor en las tablas del piso, como un latido pesado y siniestro que resonaba en el salón. La figura de afuera, esa cosa con sombrero, parecía inclinarse un poco más, como si disfrutara de nuestro terror. Me di cuenta de que nos encontrábamos entre 2 horrores, lo que fuera que se alzaba en el patio y esos juguetes que parecían tener vida propia. Decidimos correr, pero al movernos, algo en la oscuridad del pasillo nos bloqueó el paso. Parecía una sombra enorme que alzaba los brazos en forma de ganchos, quizás solo era una proyección, pero en ese momento se sentía muy real. Retrocedimos y elegimos huir por otra puerta que daba al patio trasero. Salimos en tropel, sin mirar atrás, pero uno de mis amigos gritó mi nombre y señaló los ventanales del salón que habíamos abandonado. Allí, detrás del cristal sucio, pudo verse la misma figura con sombrero, solo que esta vez estaba dentro del aula y, a sus pies, yacían los muñecos erguidos, observándonos con ojos ausentes. No sé cómo no perdí la conciencia del horror. Sentí náuseas, el estómago se me revolvió, y corrí a toda velocidad hacia la barda que nos había permitido entrar. Mientras trepábamos, el viento levantó una polvareda que nos dificultó ver. Uno de los muchachos resbaló y se raspó el costado de la mano contra el cemento, pero apenas si lo notó, estaba demasiado asustado. Cuando por fin me impulsé para cruzar el muro, sentí una presencia a mi espalda, como si alguien se acercara con paso lento. Volteé la mirada unos segundos y, de reojo, capté la silueta dentro del patio. Era muy alta, tanto que sobresalía por encima de la barda del kinder, y pude notar que no tenía un rostro definido, sino un vacío oscuro donde debería estar la cara. Me quedé paralizado. Mis amigos me gritaron que brincara de una vez. Junté el valor que me quedaba y salté, cayendo de manera torpe sobre mis rodillas en el otro lado, justo en el pasillo que conectaba con la primaria. Todos nos reunimos a escasos metros de la barda, temblorosos y jadeando. A lo lejos se veía el patio principal de la secundaria. Nos sorprendió descubrir que los honores a la bandera ya habían terminado y las luces del patio estaban apagadas. No había maestros ni alumnos, ni el bullicio típico de la salida. Parecía que nos habíamos perdido entre 2 mundos. Corrimos desesperados en dirección a la salida de la secundaria. Solo queríamos llegar a la puerta principal y escapar de aquel silencio que nos estaba sofocando. Al llegar a la reja de salida, los intendentes apenas nos dedicaron una mirada indiferente.
Parecía que no les importaba de dónde veníamos ni por qué estábamos tan agitados. Nos dejaron pasar sin decir palabra. Afuera, la calle lucía casi desierta. Me detuve a esperar a los demás, que, con la cara pálida, parecían no poder articular una oración coherente. Un amigo me preguntó si había visto lo que él vio, si esos muñecos realmente se habían movido, si esa cosa gigantesca y oscura llevaba un sombrero y se encontraba dentro del salón o si todo había sido nuestra imaginación colectiva. Yo solo atiné a asentir, con las piernas a punto de flaquear. Tomamos la decisión de no volver a poner un pie en el kinder por el resto del curso. Incluso cuando volvíamos a hacer la pinta para saltarnos alguna clase, preferíamos buscar otros lugares, un parque cercano, una azotea abandonada o sencillamente las calles del vecindario. Pero jamás intentamos acercarnos de nuevo a esos salones llenos de muñecos. Sentíamos que algo nos acechaba desde ahí, como si un poder maldito se hubiese posado sobre esos juguetes viejos, alimentándose de la curiosidad de quienes entraban. Aquella noche nos mostró una cara del mundo que preferíamos ignorar, la de los objetos que pueden contener energías oscuras y retorcidas. Con el pasar de los días, los rumores comenzaron a extenderse por la escuela. Algunos chicos decían haber oído risas apagadas y pasos menudos cuando pasaban cerca del muro que separaba la secundaria del kinder. Otros afirmaban que, al asomarse por curiosidad, veían moviéndose las hamacas del patio, aunque no hubiese viento, y que un par de muñecos de trapo aparecían a veces sentados en los columpios. Nadie tenía pruebas, solo historias que se iban deformando de boca en boca. Aún así, mis amigos y yo nos sentíamos intranquilos. ¿Habíamos despertado algo con nuestra imprudencia? ¿Era real todo lo que vimos o lo habíamos imaginado por el terror del momento? Pasaron semanas, después meses, y jamás volvimos a pisar ese lugar cuando oscurecía. Sin embargo, en mis sueños, el recuerdo persistía con un realismo insoportable. Soñaba con esos ojos pintados, fijos en mí, y con el payaso roto que me dedicaba su sonrisa sin alma. Algunas noches despertaba empapado en sudor, convencido de que lo vería al pie de mi cama. Me resultaba imposible dar un paso sin sentirme observado, sin pensar en la figura alta que se erguía a espaldas de los muñecos como un guardián de pesadillas. Los días corrían, la rutina estudiantil continuaba, pero en las sombras de mi mente seguía anidada la certeza de que algo muy oscuro vivía en esos salones abandonados. El pavor nunca terminó de irse y ni siquiera los intentos de mis amigos por burlarse de la situación lograban calmarme. A veces me decían que lo que pasó fue producto de nuestra imaginación colectiva, de una sugestión provocada por los cuentos de terror que nos gustaba contar. Pero cuando sus voces dejaban de escucharse y me encontraba solo en mi cuarto, la realidad me golpeaba con frialdad. Sabía lo que había visto. Sabía lo que sentí. Y sabía que esas imágenes, lejos de ser una alucinación, formaban parte de un suceso que rompió las reglas de lo lógico. Lo peor de todo era asumir que, en el silencio de la noche, esos muñecos seguirían allí, esperando, moviéndose tal vez, respirando o susurrando con cada cambio de viento. Terminé mis estudios en esa secundaria y pasé a la preparatoria en otro lugar. El episodio del kinder quedó atrás para la mayoría, pero no para mí. Aun cuando me fui de la ciudad por un tiempo, el recuerdo seguía persiguiéndome. Conozco personas que se aferran a la idea de que son tonterías de adolescentes, fruto de la rebeldía y la necesidad de sentir adrenalina. Ojalá yo pudiera creer lo mismo. Pero lo que experimenté esa noche fue algo que me marcó. Algo que me demostró que hay sitios en donde la oscuridad cobra vida, y a veces el vehículo para manifestarse puede ser tan inocente como un muñeco en apariencia inofensivo. No volví a saber de aquella figura con sombrero ni de la colección de muñecos siniestros. Nunca me encontré con algún velador que confirmara o negara la historia, aunque escuché comentarios de gente que trabajaba limpiando el kinder y afirmaba sentir movimientos de reojo, ver puertas que se abrían solas o escuchar risas diminutas en la madrugada. Prefiero no buscar más detalles. He comprendido, con los años, que, si algo te invita a traspasar un límite que sientes como peligroso, es mejor no hacerlo, aunque te carcoma la curiosidad. Hay secretos que el mundo mantiene ocultos en la penumbra y descubrirlos solo te llena la mente de terrores que jamás podrás borrar.
Hoy, cada vez que paso cerca de un kinder o veo muñecos antiguos en una vitrina, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Pienso en esas caritas de trapo que una vez se movieron cuando nadie debería haberlas tocado y en la silueta que no parecía pertenecer a un ser humano. Nadie me quitará la certeza de que, aquella noche, mis amigos y yo nos topamos con algo macabro. Sé que lo que vimos no fue un sueño ni una simple broma juvenil. Sé que el miedo que sentí era real y que jamás desaparecerá completamente porque, en mi memoria, aquellos muñecos malditos siguen observándome con sus ojos pintados, esperándome, como si alguna parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese salón, rodeada de risas oscuras y presencias imposibles. Y aunque trate de olvidar, el recuerdo sigue vivo, recordándome lo frágiles que somos ante aquello que no entendemos. El rostro maldito. Soy Iván Montenegro, antropólogo y profesor de historia antigua, un estudioso incansable de las culturas y creencias que han forjado nuestro mundo. Desde que tengo memoria me fascina la recolección de objetos peculiares, aquellos que encierran un misterio o un pedazo de vida pasada. Cada vez que visito un país nuevo, me sumerjo en los mercados más recónditos con la esperanza de hallar un artículo único, algo que resuma la esencia de un lugar que quizá no volveré a pisar. Aunque mis viajes me han llevado a Egipto, Turquía y remotos rincones de Europa Oriental, en mi fuero interno siempre sentí un llamado especial hacia el sudeste asiático. Esas tierras, a primera vista tranquilas y llenas de costumbres ancestrales, encierran historias que superan la imaginación. En un impulso por descubrir nuevos tesoros, decidí emprender un largo recorrido por Vietnam, Camboya y Tailandia. Tenía la convicción de que allí encontraría piezas singulares. Mi idea era dar con manuscritos, estatuillas o amuletos asociados a ritos antiguos que perduran en la memoria colectiva de esas civilizaciones. Fue así como, tras aterrizar en la bulliciosa Phnom Penh, me sumergí en callejones polvorientos y mercados nocturnos. Fue una búsqueda casi obsesiva, aunque nada me preparó para el horror que se desataría después. Apenas llegué a la capital de Camboya, contacté a un viejo conocido de la universidad, un guía local que solía ayudar a investigadores extranjeros en su búsqueda de objetos típicos. Su nombre era Darit. Accedió a acompañarme hasta un pequeño pueblo al norte del país, donde vivía una familia de artesanos famosos por elaborar muñecos de madera y tela con un detalle exquisito. Aseguraba que eran figuras conmemorativas que las familias utilizaban en ceremonias secretas para honrar a los ancestros. Mi entusiasmo creció al imaginar que quizá encontraría una pieza irrepetible. El viaje hasta aquel lugar fue agotador. El camino de tierra se llenaba de baches y la humedad del entorno parecía pegarse a la piel como un sudario silencioso. El aire estaba cargado de un aroma mezcla de hierbas y especias locales, pero también había un matiz extraño, algo que no lograba identificar. Tras varias horas de sacudidas en un destartalado autobús, llegamos por fin a nuestro destino. El lugar era casi fantasmal, pocas casas de madera, silenciosas y rodeadas de vegetación densa. Los ojos curiosos de los pobladores se posaban sobre nosotros, los forasteros, con una mezcla de recelo y fascinación. Darit me condujo a una vivienda modesta que hacía las veces de taller y galería. El artesano que nos recibió se llamaba Aum, un hombre enjuto de rostro serio, que movía las manos con parsimonia mientras tallaba la madera. Su taller, impregnado del olor del barniz, exhibía decenas de muñecos, algunos con atuendos tradicionales, otros con expresiones casi humanas. Había máscaras y efigies que parecían retratar pasajes de historias muy antiguas. Me quedé sin aliento al contemplar la minuciosidad de las costuras y la forma en que la pintura daba vida a cada gesto. Entre todas las figuras, una en particular me llamó la atención, un muñeco de apariencia noble, con vestiduras ceremoniales bordadas en hilos desgastados y un rostro afilado que transmitía un aire de autoridad misteriosa. Tenía la mano derecha extendida como si ordenara algo. Sus rasgos estaban tan cuidadosamente delineados que sentí un escalofrío al contemplarlo. Estaba posado en un pedestal de madera oscura, y bajo este pedestal se distinguían varios caracteres grabados con trazos artesanales. Quise comprarlo de inmediato, pero al preguntar el precio, aún negó con la cabeza sin pronunciar palabra. Su silencio era impenetrable.
Insistí con cierta prudencia, suponiendo que se trataba de una estrategia para incrementar el valor. Sin embargo, no parecía un simple regateo. El hombre miraba al muñeco con una mezcla de desagrado y temor. Como si la figura portara un peso ancestral que, de algún modo, debía mantenerse lejos de manos extrañas. Aún así, mi obsesión pudo más que mi prudencia. Ofrecí primero $100. Aún volvió a negarse. Fui subiendo mi oferta y con cada incremento notaba cómo se crispaban sus manos, arrastrando la gubia contra la madera que tallaba. Cuando llegué a 500, de repente esbozó una sonrisa amarga. Tardó varios minutos en preparar una caja de cartón grueso. Antes de cerrar la tapa, escribió algo en el frente con un pincel grueso y tinta negra. Luego me lo entregó con dedos temblorosos, sin mirarme a los ojos. Le pregunté a Darit si podía traducir el texto. Sin embargo, titubeó, poniéndose pálido. Dijo que no quería ofender mis creencias ni enfrentar antiguas costumbres. Me apremió a marcharnos y, con una despedida nerviosa, se alejó velozmente. Fue la última vez que vi a ese hombre. Pasé los siguientes días en el pueblo, intentando contactar a otros hablantes de la lengua local que pudieran revelar el significado de esa inscripción. Todos rehuyeron la tarea. Incluso, un joven que se ofrecía como intérprete a cambio de unos $, se asomó a la caja, leyó un instante, palideció y se despidió sin tomar el dinero. Cuando intenté sujetarlo de la mano, la apartó con espanto. Aquella misma noche comenzaron las pesadillas. Me vi en un escenario que parecía un antiguo salón real, con columnas talladas y sedas colgando de los muros. Yo, inexplicablemente, llevaba un atuendo ceremonial bordado en hilos dorados. Al mirarme en un espejo de bronce, descubrí con horror que mi rostro era idéntico al del muñeco que recién había comprado. Me sentía atrapado en un cuerpo ajeno, rodeado de cortesanos y guardias que rehuían mi mirada. En lo alto de un trono ornamentado estaba una figura imponente, un rey o emperador cuyo semblante no alcanzaba a distinguir porque la penumbra cubría sus facciones. En medio del silencio, aquel gobernante se inclinaba hacia mí y movía los labios sin emitir sonido alguno. Sin embargo, el pánico me invadía porque sabía que se trataba de una sentencia condenatoria. Mi corazón latía con fuerza. Sentía un peso tremendo, como si cada molécula de aire estuviera cargada de advertencias y furor divino. Era tal la presión en mi pecho que creí desfallecer. Siempre despertaba con la respiración agitada y un sudor helado que empapaba mi camisa. Al tercer día en ese pueblo, los lugareños comenzaron a evitarme de forma aún más evidente. Cuando salía a comprar víveres, los vendedores se negaban a atenderme. En los hostales, por alguna razón, repentinamente no había habitaciones disponibles, aunque las acabara de ver libres. Harto de esa hostilidad inexplicable, decidí partir. Tomé un autobús hacia una ciudad cercana con la intención de buscar ayuda en el consulado de mi país. La urbe a la que llegué era menos rural y el ajetreo me hacía sentir algo más seguro. Sin embargo, el mismo problema persistía, nadie quería traducir la inscripción de la caja. Conseguí el contacto de un profesor local de historia, un hombre amable que me recibió en su pequeño despacho. Pero apenas le mostré el objeto, frunció el ceño y me pidió que me marchara. Dijo que no deseaba verse involucrado en asuntos oscuros ni en historias de brujería que escapaban al raciocinio. Tuve que abandonar el lugar sin respuestas. Las pesadillas se intensificaron, en mis sueños, el rostro del rey ya no estaba envuelto en sombras. Se volvía cada vez más nítido y sus ojos desprendían un odio vivo que atravesaba el aire como cuchillas. Algo gritaba en un idioma que no entendía, y yo sabía que clamaba mi muerte. Despertaba con el eco de un alarido en mis oídos, un llanto desgarrador que no parecía humano. Desesperado, me dirigí al consulado para pedir ayuda. La recepcionista me trató con cortesía, aunque cuando le mostré la caja y su inscripción, se retiró incómoda. Me hicieron esperar más de una hora hasta que el cónsul finalmente accedió a recibirme. Su sonrisa se desvaneció al ver de qué se trataba. Mantuvo un tono casi confidencial al explicarme, en términos vagos, que había leyendas ancestrales sobre figuras talladas que albergaban espíritus rencorosos. Dijo que me convenía deshacerme de aquello cuanto antes.
Le pregunté por la traducción exacta. Refunfuñó, clavó la mirada en la tapa y masculló que, según entendía, era algo así como una maldición dirigida hacia quien poseyera la representación de un traidor del pasado, un personaje funesto que habría sido condenado por un rey. Esa sentencia, al parecer, perseguiría no solo a la persona que sostuviera la efigie, sino a cualquiera que la contemplara con detenimiento. Me aconsejó no tomarlo a la ligera, pues la cultura local otorga un poder enorme a estas maldiciones. Acto seguido, me pidió que me marchara alegando temas urgentes que atender. Aturdido, pensé en tirar la figura al primer contenedor que viera, pero no podía ignorar lo que había pagado. Tampoco creía del todo en maldiciones. Aún así, los hechos extraños me preocupaban, cada nuevo intento de desplazarme a otro lugar fracasaba. Se caía la conexión de internet o la aplicación de traducción dejaba de funcionar de forma inexplicable cada vez que apuntaba la cámara al texto. Mi tarjeta bancaria era bloqueada sin razón aparente cuando quería comprar billetes de avión. Todo se volvía trabas y obstáculos. En mi afán por deshacerme de esa pieza, contacté a un coleccionista francés con fama de contrabandista. Él aceptó reunirse conmigo en un restaurante. Cuando abrí la caja para mostrarle el muñeco, la gente que estaba a nuestro alrededor salió despavorida, dejando los platos a medio comer. El francés me preguntó si estaba loco por andar con esa maldición a cuestas. Le propuse un precio muy por debajo de lo que yo había pagado, solo para librarme de ello. Aceptó titubeante, puso el dinero sobre la mesa y me marché del local. Cuando estaba a punto de tomar un taxi, vi que aquel hombre venía corriendo tras de mí con los ojos llenos de pánico. Sin hablar, me tendió el muñeco y gritó que no lo quería en su poder. Me devolvió la caja y se marchó sin voltear. Yo, sin saber qué hacer, paré un taxi, pero el chofer, al leer la inscripción, soltó un grito ahogado y perdió el control del volante. Terminamos estrellados contra otro vehículo. Desperté en un hospital 3 días después, con un brazo fracturado y varios golpes que tardarían semanas en sanar. Lo primero que observé al incorporarme en la cama fue la caja, esperando al pie de la silla, como si hubiese sido un paciente más ingresado a mi lado. Nadie se atrevía a tocarla. No pude volver a viajar, ni continuar mi trabajo. Cada vez que intentaba deshacerme de ese muñeco, algún evento fortuito me impedía hacerlo, como si el destino se confabulase para mantenerlo a mi lado. En una ocasión, lo dejé en un contenedor cerca del aeropuerto, pero en cuanto crucé la calle, una turba de perros salvajes apareció de la nada, ladrando y rodeando el basurero. El personal de seguridad me obligó a marcharme sin mis maletas y cuando finalmente logré volver para recuperar mis pertenencias, allí estaba la caja, intacta, custodiada por varios curiosos que la miraban con aversión. El martilleo de las pesadillas se hizo insoportable. Cada noche volvía al salón palaciego. Me veía sometido a un juicio público, donde aquel monarca delirante exigía mi cabeza por traición. Los cortesanos aplaudían su veredicto y yo sentía el roce del metal helado en mi cuello cuando el verdugo alzaba la cimitarra. Nunca llegué a ver la ejecución, pues el terror me despertaba justo antes del golpe final. Sin embargo, la agonía permanecía el resto del día en mis huesos, como si en verdad hubiera rozado la muerte. Al salir del hospital, preferí aislarme en un hotel económico lejos de la ciudad. Necesitaba silencio para razonar qué hacer. Traté de investigar sobre rituales de purificación. Algunos escritos antiguos hablaban de ceremonias con humo de ciertas plantas, oraciones específicas y la participación de un chamán. Pero no conocía a nadie que se atreviera a ejecutar tal exorcismo cultural. Por más que busqué, la sola mención del muñeco hacía que me negaran la ayuda. Ya han pasado meses desde aquella compra. Perdí gran parte de mis ahorros en tratamientos médicos, pagos de hotel y gastos de manutención. Intenté en vano mandar el muñeco de vuelta al artesano. Nadie quiso encargarse del envío. El objeto yace en la misma caja, sellada con esa terrible advertencia que todos rehúsan pronunciar en voz alta. El solo hecho de contemplarlo me roba el sueño. Desde este cuarto lúgubre donde me refugio, redacto mi historia esperando que alguien pueda creerme o, al menos, compadecerse de mí. He renunciado a mi puesto en la universidad y no respondo los correos de mis colegas.
Me aterra la idea de que me pregunten por mi viaje y tenga que explicar este infortunio que parece no tener fin. Desconozco si algún día hallaré la forma de romper la maldición. Lo que más me asusta es la mirada de aquel muñeco que a veces juro ver asomarse entre las sombras, incluso cuando la tapa de la caja está bien cerrada. O tal vez sea mi mente alucinada que sigue repitiéndome que soy víctima de una condena centenaria, hijo de una traición olvidada. Cada vez me resulta más difícil distinguir la realidad de la pesadilla. Solo me queda rogar que esta historia sirva de advertencia a cualquiera que, como yo, persiga obsesivamente lo desconocido sin pensar en las consecuencias. Ya no estoy seguro de nada. Solo deseo que si alguien encuentra mi relato, comprenda que no se trata de supersticiones ingenuas. Hay objetos que encierran rabia y venganza ancestrales, fuerzas que duermen en el silencio y aguardan un gesto imprudente para extender sus garras. Aún conservo la esperanza de que, en algún recóndito rincón de Asia, exista alguien capaz de anular el influjo de esta reliquia maldita. Hasta entonces, el muñeco reposa en mi habitación, implacable en su quietud, carente de vida aparente, pero poblando mis sueños con voces que me exigen pagar por una traición que ni siquiera cometí. No puedo escapar de él. He visto con mis propios ojos la furia que desata. He sido testigo de la muerte lenta de mis días y de la sombra tétrica que oscurece mis noches. Si pudiera retroceder en el tiempo, huiría en cuanto sintiera la primera negativa de aquel artesano, en lugar de insistir. Mi tragedia ha nacido de mi codicia y mi incesante afán por coleccionar aquello que debía permanecer oculto. Ahora, contemplo el rostro tallado de esa figura con la certeza de que mi destino está unido al suyo, como si hubiéramos firmado un pacto de sangre hace siglos. El silencio de la madrugada retumba en mis oídos y la respiración de este muñeco sin vida parece acompañar mi propia respiración. Sé que aún me aguardan más pesadillas. Sé que, en cuanto cierre los ojos, volveré al palacio donde el rey pronuncia mi sentencia y la espada desciende con furia implacable. Sé que estoy sentenciado a repetir esa muerte simbólica una y otra vez, hasta que finalmente mi cordura se quiebre o encuentre la forma de huir de este país y de mí mismo, aunque no me quede lugar en el mundo al que pueda escapar. Mientras escribo las últimas líneas, escucho un leve crujido en la oscuridad. Resisto la tentación de voltear hacia la caja, porque temo descubrir que la tapa está abierta y esos ojos fijos me observan a plena luz de la bombilla mortecina. Siento que mi corazón late con tanta fuerza que en cualquier momento podría estallar. Mi futuro se ha convertido en un callejón de miedos que crecen sin cesar. Todo por un rostro de madera que alberga un odio imposible de saciar. He sellado el manuscrito que contiene esta confesión. Quizá alguien la lea y comprenda. Quizá también decida evitar las tentaciones de lo desconocido. Yo ya he perdido la inocencia y la paz. Solo me queda vivir con el eterno terror de saber que mis pasos están marcados por el filo de una espada invisible, la misma que me perseguirá hasta el fin de mis días, y más allá. Los juguetes. Siempre quise creer que mi vida estaba destinada a la tranquilidad, que nada podía sacudirme de mis rutinas silenciosas. Me equivoqué. Mi nombre es Adrián, y en este mismo momento temo que escribir lo que sucedió avive recuerdos que preferiría enterrar, pero siento que debo contarlo. Quizá, al hacerlo, encuentre algo de paz. Crecí en un pequeño pueblo situado en los alrededores de los Pirineos españoles. Nunca fui sociable ni curioso, prefería perderme en mis propios pensamientos antes que involucrarme en la vida de los demás. De niño, me gustaba quedarme en casa leyendo, dibujando, tallando figuras en pequeñas piezas de madera. Con el tiempo, esa afición se convirtió en mi ocupación principal. Comencé a elaborar muñecos de madera con una habilidad que, según los vecinos, parecía sobrenatural. No era una persona conflictiva, pero sí muy reservada. La gente en el pueblo empezó a decir que mi forma de mirar era inquietante. Decían que mis ojos se posaban en los demás como si atravesaran sus pensamientos, y eso les daba mal rollo. Muchos evitaban mi presencia y yo respondía con el mismo distanciamiento. Me parecía que la soledad era mi única aliada. Mi taller se hallaba en el borde de un bosque denso y silencioso. Para mí, no había nada más reconfortante que el ruido del cincel contra la madera.
Sin embargo, pronto empecé a notar algo extraño en aquellas creaciones. Siempre había tallado muñecos, niños, niñas, animales, hasta rostros de ancianos con una meticulosidad obsesiva. Aún así, cierta tarde, mientras terminaba un muñeco con una mirada particularmente viva, tuve la sensación de que me observaba. Fue un instante fugaz. Sacudí la cabeza, culpé al cansancio y continué mi labor. Durante años, llevé mis muñecos al pueblo para venderlos en la plaza principal o cambiarlos por provisiones. Cada vez que pasaba por la taberna, los mismos comentarios me perseguían. Ahí va Adrián, el tallador solitario. Solían murmurar que algo en mí resultaba extraño. Yo lo ignoraba. Comía un trozo de pan con tomate, bebía cerveza y regresaba al bosque con rapidez. A pesar de mis silencios, no podía evitar escuchar rumores. Hablaban de historias muy viejas acerca de juguetes malditos que habrían aparecido en la región tiempo atrás, y la gente retomaba esas leyendas cada vez que me veían llegar con nuevos muñecos de ojos brillantes. Había una joven en el pueblo, Irene, nieta de un anciano a quien todos llamaban Fermín. A ella le fascinaban los relatos de terror, pero los consideraba ficción pura. Una tarde, la escuché decir que publicaría en sus redes un video con los muñecos raros que yo creaba. Fue la primera vez que sentí un escalofrío que no provenía del clima de la montaña, sino de mis propias entrañas. Aquella noche, algo cambió. Estaba yo en mi taller, iluminado tan solo por un farol de aceite. Tenía varios muñecos terminados, perfectamente alineados en un estante. De pronto, noté que uno de ellos había caído al suelo sin que yo lo hubiese tocado. Lo recogí. Su expresión tallada mostraba una especie de mueca que no recordaba haber esculpido. Lo dejé en su sitio y me obligué a pensar que tal vez lo había colocado mal. Pero un murmullo casi inaudible me erizó el vello del cuello. Juraría que provenía de la boca inerte del muñeco. Esa misma noche, la luna se alzaba en el cielo con un fulgor helado. Intenté dormir, pero me resultó imposible. Sentía la necesidad de asomarme al taller una y otra vez, como si algo reclamara mi presencia. Al fin, cuando el reloj marcó la medianoche, decidí acercarme. Abrí la puerta y me invadió un silencio antinatural. No había viento, no sonaban grillos ni se escuchaban los ruidos habituales del bosque. Mi respiración era lo único que rompía esa quietud. Encendí la lámpara. Noté que los muñecos no estaban en la posición en que los había dejado. Algunos yacían boca abajo, otros parecían inclinados hacia la puerta, y uno en particular se había corrido hasta el borde de la mesa, con los ojos tallados casi apuntando hacia mí. Mi corazón dio un brinco. No podía explicar aquello de ningún modo razonable. Apagué la lámpara con manos temblorosas y volví a la casa, obligándome a creer que era mi mente agotada jugando trucos. Con los días, la tensión aumentó. Escuchaba golpecitos suaves en la madera a cualquier hora. Una noche, desperté sobresaltado por lo que creí era la risa de un niño. Me incorporé de la cama, corrí hacia la puerta y la abrí con fuerza. Lo único que alcancé a ver fue un muñeco en el suelo, con la mano extendida como si quisiera tocar mi pie. Lo arrojé a un rincón, de puro impulso, y me quedé jadeando en la oscuridad. No tuve el valor de volver a levantarlo. Por la mañana, me sentí ridículo. Aún así, cerré el taller y decidí evitar tallar muñecos durante unos días. Tomé mi perro, un pastor de orejas caídas, y salí a caminar para aclarar la mente. El animal estaba inquieto, tironeaba de la correa y soltaba gruñidos quedos, como si notara una presencia a nuestro alrededor. Pensé que tal vez se había percatado de algún animal salvaje. De cualquier modo, no hallamos huella alguna. Esa semana apenas llevé leña al pueblo, pues no tenía ánimos de ver a nadie. Sin embargo, la curiosidad venció a mi terror al cabo de un par de días y me aventuré a abrir el taller otra vez. Cuando entré, el aire era denso, con un olor parecido a humo viejo y resina rancia. Los muñecos estaban donde los dejé, pero percibí algo siniestro en su apariencia. Sus ojos inertes parecían llenos de ira contenida, como si guardaran un rencor antiguo. Aquella misma tarde, pasé por la plaza del pueblo para entregar un par de encargos de leña.
Irene, la nieta de Fermín, se reía en voz alta contando a sus amigos que pronto subiría a internet unos videos demostrando que no hay maldición ni muñecos poseídos, sino una simple superstición. Me sentí vulnerable porque parte de mí anhelaba creer que tenía razón, pero otra parte temía que se burlara de algo que ni yo mismo lograba comprender. Cuando regresé a mi casa, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Era de un anciano llamado Esteban, a quien yo había visto alguna vez en la taberna. Decía saber lo que pasaba con mis muñecos. Me indicaba que fuera a buscarlo a un viejo caserón cerca de la entrada del bosque si necesitaba respuestas. Tardé un par de días en decidirme. Finalmente, una noche de tormenta y sin luna, me armé de valor y acudí al lugar. El caserón era lúgubre. Me abrió la puerta un hombre muy mayor, de barba blanca y temblorosa. Me recibió sin pronunciar mi nombre, como si me hubiera estado esperando. Apenas intercambiamos palabras porque él parecía preferir el silencio a las explicaciones largas. Me guió a una sala iluminada por velas donde había cráneos de animales y viejos libros en latín. Sentí un escalofrío que me paralizó. Con voz ronca, me dijo que en el pasado, alguien de mi familia habría tallado muñecos en la madera de un árbol maldito, asociado a ritos antiguos que buscaban encerrar almas en figuras inanimadas. Esos rituales no fueron concluidos de manera adecuada, y la madera continuó cargando una energía malsana. Según él, era probable que, sin saberlo, yo hubiese heredado la misma madera guardada en el taller y con ella estaba dando forma a marionetas sin descanso. Dijo que esa energía podía dominar mi mente y mis emociones. Salí de aquel caserón con las piernas temblorosas, con la cabeza llena de confusión y terror. Las palabras del anciano resonaban en mi cabeza. De vuelta en mi casa, ni bien crucé la puerta, percibí movimiento en el interior. El perro ladraba de forma desesperada. Lo encontré arrinconado, con el hocico bajo y las orejas gachas, gruñéndole a un grupo de muñecos dispuestos en semicírculo junto a la pared. Uno tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si estuviera escuchando con atención. Aquella visión me pareció tan aterradora que comencé a sudar frío. Tomé al perro en brazos y lo saqué de allí lo más rápido que pude. Sentía que, de alguna forma, esas figuras tenían un propósito y que yo era el centro de su atención. Al anochecer, mi perro desapareció. Lo busqué por el bosque, llamándolo sin cesar, pero no lo encontré. Cuando volví al taller, el silencio me resultó insoportable. Me armé de coraje y agarré un hacha. Empecé a destruir todos los muñecos que encontraba. Arranqué sus miembros articulados, astillé sus rostros tallados hasta convertirlos en trozos irreconocibles de madera. Sin embargo, no dejé de sentir que algo me miraba. De pronto, escuché un crujido a mi espalda. Me giré con el hacha en alto. Nada. El farol parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Un llanto suave, casi un sollozo infantil, surgía de algún rincón, pero no podía ubicarlo. Cuando quise encender la lámpara por completo, se rompió el vidrio y me quedé en penumbras. La puerta se cerró de golpe. Me quedé paralizado, empapado en sudor y con la garganta seca. No sé cuánto tiempo pasó. Creo que perdí la noción de la realidad. De algún modo, logré abrir la puerta y corrí hacia el pueblo. Busqué a Esteban, pero nadie supo decirme dónde vivía. Insistí en la taberna y me dijeron que ese anciano hacía mucho que no se veía por la zona y que había rumores extraños sobre él. Entré en pánico porque sentí que había hablado con un fantasma o con alguien que existía más en leyenda que en carne y hueso. Me quedé en el pueblo esa noche, sin atinar a regresar a mi casa. Al día siguiente, fui a buscar a Irene. Estaba tan asustada al verme que dio un paso atrás. Me confesó que el pueblo entero andaba murmurando sobre las risas que se habían escuchado cerca de mi taller y sobre gritos que parecían de un hombre enloquecido. Le dije que necesitaba su ayuda. Sin pronunciar una sola palabra más, me condujo a la vivienda de su abuelo, Fermín. Él me escuchó, serio, mientras le contaba todo lo vivido. Fermín me miró sin sorpresa. Dijo que, en otros tiempos, hubo historias de gente que daba vida a muñecos con rituales prohibidos.
Mencionó que la madera de ciertos árboles puede ser muy antigua, llena de ecos de sufrimiento humano, y que si uno es solitario y vulnerable, esos ecos encuentran la forma de manifestarse. Añadió que la única solución era arrancar el mal de raíz. Tenía que quemar no solo los muñecos, sino también cualquier rastro de esa madera en mi taller. Volví a mi cabaña al anochecer, temblando de miedo. Llevé un bidón de gasolina que conseguí en la taberna y lo vertí sobre cada rincón del taller. Las figuras destrozadas se amontonaban, las astillas crujían bajo mis pasos. Cuando el olor penetrante se hizo insoportable, arrojé un fósforo. El fuego rugió con furia y me obligó a retroceder. Las llamas se alzaron hasta el techo, devorando todo. Sentí algo que sonó como un chillido colectivo, o tal vez fuera solo mi mente a punto de colapsar. Me quedé mirando el incendio. Quise llorar, pero estaba seco por dentro. Cuando salió el sol, todo mi trabajo y mi hogar eran cenizas. El humo que se elevó al cielo parecía cargado de lamentos. Durante los días siguientes, dormí en un pequeño cuarto que me prestó Fermín. La gente en el pueblo no se atrevía a preguntarme nada. Sin embargo, en mi interior, seguía temblando. No deseaba volver a sentir esa mirada incrustada en la madera, ni esos susurros de medianoche. Aún así, en mi último día en el pueblo, antes de marcharme para siempre, me acerqué a los restos calcinados de mi taller. Entre las cenizas, encontré un fragmento apenas quemado de uno de los muñecos que más me habían asustado, el mismo que escuché murmurar esa noche. Aquel trozo conservaba su ojo tallado. Estaba ennegrecido por el fuego, pero aún se distinguía la forma de la pupila, mirando en mi dirección con un rastro de odio. Lo arrojé al suelo, lo pisé hasta pulverizarlo y salí corriendo de allí. Juro que, mientras lo hacía, oí algo semejante a un suspiro lastimero. Desde entonces, evito cualquier objeto de madera con rasgos humanos. No sé si lo que sucedió fue fruto de una maldición real o si mi mente me jugó la peor de las trampas. Solo quiero que mi historia sirva de advertencia, pues hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho esos golpecitos suaves en la madera y percibo la mirada hueca de esas figuras que parecían tener alma. He intentado olvidar, he intentado explicarlo con la razón, pero hay noches en las que, al borde del sueño, me asalta la idea de que no logré destruir todo. Quizá un último muñeco quedó oculto, esperando, hambriento de la esencia de quien ose darle atención. No sé si lograré conciliar el sueño con semejante pensamiento. Lo escribo con la esperanza de hallar consuelo. Sin embargo, en el fondo, temo que esos susurros vuelvan a buscarme en la oscuridad, reclamando algo que yo, en mi necedad, no debí desatar jamás. Si lees estas palabras, guárdate de tallar rostros en la soledad de un bosque antiguo y silencioso. Ten cuidado con lo que creas, pues podría empezar a contemplarte en las noches y los ojos de la madera no se cierran nunca. Ojos rojos. Mi nombre es Andrés y hoy quiero compartir algo que todavía me persigue en las noches, algo que me heló la sangre cuando ocurrió y que, hasta el día de hoy, sigue acechando mis sueños como una sombra. Siempre me he considerado una persona pragmática, reacia a creer en historias de fantasmas o juguetes malditos, pero lo que experimenté hace algunos años no encaja con nada que pueda explicar de manera lógica. Vivía con mi hermana mayor en un cuarto diminuto que rentábamos en un antiguo edificio al sur de Guadalajara. Ambos habíamos llegado a la ciudad para estudiar en la universidad y nuestras familias, con un presupuesto apretado, nos ayudaron a encontrar algo que estuviera dentro de lo que podíamos costear. El lugar no era exactamente confortable, pero al menos tenía un baño propio y una pequeña tarja para lavar trastes. Sin embargo, nunca pensé que aquel cuartito modesto se convertiría en el escenario de la peor pesadilla de mi vida. Cuando nos instalamos por primera vez, nos dimos cuenta de que todo el edificio tenía un aire lúgubre. Los pasillos eran estrechos, con paredes de concreto desconchado que dejaban ver capas de pintura de otros tiempos. Nuestro cuarto estaba en el tercer piso, y lo único que lo hacía un poco agradable era una gran ventana que daba hacia la casa de al lado. Desde esa ventana se podía ver el patio vecino, un espacio descuidado, repleto de maleza que brotaba entre las grietas del cemento.
Pero lo que más me inquietó fue descubrir que, sobre un viejo tanque de agua oxidado, descansaba un muñeco de trapo. Sus ojos eran dos grandes botones negros que brillaban de manera siniestra bajo el sol, y estaba tan descolorido y gastado que parecía haber resistido años de intemperie. Nadie se molestaba en moverlo, y su figura inerte me producía un escalofrío que no podía explicar. Después de acomodar nuestras cosas, mi hermana y yo decidimos colocar una litera para ahorrar espacio. Yo, sin pensarlo mucho, me quedé con la cama de arriba. Ubicamos la litera justamente junto a la ventana, y mientras intentábamos colgar una cortina sencilla para tapar un poco la luz del sol, no podía quitarle la vista al muñeco. Había algo casi hipnótico en su aspecto, sus brazos parecían estirarse en una especie de mueca retorcida y siniestra, y daba la impresión de estar mirando directamente hacia nosotros, aunque esa fuera solo la paranoia que se gestaba en mi cabeza. Pasaron las horas y la noche cayó. Me costó dormir por la novedad del lugar y por el desasosiego que me generaba la casa de al lado. Desde la ventana no se percibía ningún movimiento y, a pesar de la oscuridad, podía ver la silueta del muñeco recortada contra las sombras. Sentí un escalofrío y cerré los ojos con fuerza, intentando conciliar el sueño. En algún punto lo logré, aunque mis sueños no fueron precisamente plácidos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos a toda prisa para llegar a la universidad, noté que mi hermana bostezaba una y otra vez. Me confesó que apenas había podido pegar el ojo porque durante la madrugada había escuchado un ruido repetitivo, como un golpeteo de teclas de computadora que provenía de la casa vecina. Yo no había oído nada. Su relato me dejó intrigado, pero supuse que los ruidos podían deberse a tuberías antiguas o a algún vecino que trabajaba hasta tarde. Sin embargo, su expresión de cansancio y su insistencia en que sonaba exactamente como si alguien estuviera tecleando sin parar me hizo preguntarme qué se cosía tras aquellas paredes. Los días siguientes transcurrieron de manera parecida. Mi hermana continuaba quejándose del ruido, que afirmaba escuchar noche tras noche. Según ella, era inconfundible, el tecleo de una vieja máquina o de un dispositivo muy anticuado, demasiado rítmico para ser casualidad. Yo, por mi parte, seguía durmiendo como un tronco y nunca llegué a percibir nada extraño. Intenté mirarlo todo con calma, pero en mi interior empezó a germinar la sospecha de que algo inexplicable estaba ocurriendo en esa casa. Cada día, al asomarme por la ventana, encontraba la misma escena, el patio abandonado y el muñeco sobre el tanque de agua, con sus botones ennegrecidos. Sin embargo, me pareció notar que, a veces, su postura cambiaba ligeramente, como si alguien lo hubiera movido de lugar o le hubiera girado la cabeza. Podía ser solo mi imaginación, pero cada vez que me daba cuenta, un sudor frío me recorría la espalda. Llegué al punto de sentir una obsesión malsana por ese patio. Cualquier crujido que escuchara en la noche me empujaba a asomarme, en parte para descubrir si esa máquina de escribir, o lo que fuera, estaba en verdad en uso. Pero cada vez que corría la cortina, no veía a nadie. La casa permanecía a oscuras y el muñeco permanecía donde siempre, inmóvil, como un guardián retorcido que vigilaba mi ventana. Una noche, mi hermana me sacudió con fuerza para despertarme. Eran cerca de las 3 de la mañana y sus ojos estaban desorbitados de puro miedo. Me dijo que el sonido del tecleo había regresado más fuerte que nunca. Efectivamente, se escuchaba como si alguien estuviera presionando teclas metálicas con furia, un repiqueteo constante y enfermizo. Mi corazón se aceleró y, en contra de mi instinto, salté de la litera, corrí la cortina y me asomé. El patio seguía vacío. Sin embargo, el muñeco ya no estaba sobre el tanque de agua. El latido de mi corazón se volvió ensordecedor. La noche estaba más silenciosa de lo normal, no se oía ni el canto de un solo grillo. Y, aún así, ese tecleo grotesco se manifestaba como si viniera desde una habitación contigua. Decidí regresar a mi cama sin pronunciar palabra, estaba paralizado. En cuanto me alejé de la ventana, el ruido cesó. Ni mi hermana ni yo pudimos conciliar el sueño durante lo que restó de la noche. A la mañana siguiente, me levanté con el cuerpo entumecido. Con cierta valentía fugaz, volví a asomarme al patio, esperando no encontrar nada.
Pero casi me da un vuelco el corazón. El muñeco estaba de regreso en su sitio, aunque su posición parecía distinta, como si se hubiera acomodado para mirar de frente a mi ventana. Sus brazos, antes caídos, se erguían como si tuviera codos, y su cabeza, ladeada, parecía inclinarse burlonamente. Tuve que retirar la vista. La imagen me revolvió el estómago. Por puro terror, fingí ante mi hermana que no había notado nada extraño. Ella hizo lo mismo. Tomamos nuestras mochilas y corrimos fuera de aquel edificio sin dirigirnos la palabra. Tras las clases, regresé solo al cuarto. Mi hermana tenía un proyecto que la mantendría ocupada hasta tarde en la biblioteca, así que me tocaba cenar por mi cuenta. Tomé algo de comida, pero mi apetito se había esfumado. Sentía que algo me vigilaba incluso con la cortina cerrada. Tal vez fueron mis nervios, pero comencé a percibir un suave siseo, muy tenue, como si viniera de algún lugar del pasillo. Me quedé helado, agudizando el oído, y me di cuenta de que no eran tuberías, ni pasos, ni el crujir de la madera del techo. Era como un susurro ahogado, algo que me llamaba sin pronunciar palabras. No sé qué me impulsó, pero giré la perilla de la puerta, salí al pasillo y avancé con el estómago encogido. El siseo se desvaneció. Volví a mi cuarto, tratando de creer que todo eran alucinaciones provocadas por el miedo. Esa misma noche, el tecleo de la supuesta máquina de escribir regresó con furia. Desperté asustado y mi corazón casi saltó de mi pecho cuando escuché un golpe en la ventana. El primer instinto fue esconderme bajo las cobijas, pero la curiosidad y el terror me empujaron a levantar un extremo de la cobija y mirar hacia el cristal. Las luces de la calle apenas entraban en nuestro cuarto y mi vista tardó en acostumbrarse. Fue entonces cuando sentí el mayor pavor de mi vida. Contra la ventana, en el lado de afuera, distinguí dos pequeños destellos rojos, como si fueran los ojos brillantes de un animal acechando en la oscuridad. Podía jurar que eran los botones del muñeco, iluminados con un resplandor demoníaco. Me quedé paralizado. No pude gritar ni moverme, solo sentí mi respiración acelerarse y mi cuerpo temblar involuntariamente. La cortina estaba entreabierta y durante unos segundos que me parecieron eternos, vi como esos dos destellos ascendían lentamente, como si la cosa estuviera trepando por la pared. Antes de que pudiera procesarlo, escuché un raspón en el alféizar y de pronto, el tecleo cesó de golpe. El silencio fue ensordecedor. Apreté los ojos y recé sin saber a qué, pidiendo que nada irrumpiera en mi cuarto. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero cuando reabrí los ojos, los destellos habían desaparecido y el ruido no había regresado. Mi hermana llegó al amanecer y me encontró sentado en mi cama, con la mirada perdida. Le conté lo que había visto. Su rostro palideció y me dijo que, al entrar al edificio, había visto en el patio del vecino un movimiento extraño. Juraba haber detectado la silueta de alguien colocando el muñeco en su posición habitual. Nos armamos de un coraje frágil y decidimos asomarnos juntos. Para mi consternación, ahí estaba el muñeco, otra vez sentado sobre el tanque de agua, con sus brazos desmadejados y su cabeza inclinada, como si todo aquello no hubiera sido más que un sueño febril. Pero sabíamos que no lo era. Podíamos sentir esa vibración enfermiza en el aire, una opresión que parecía advertirnos que algo sin nombre habitaba en esa casa y usaba al muñeco como vínculo o canal. La noche siguiente se convirtió en nuestro punto de quiebre. Mi hermana insistió en que se quedaría despierta para enfrentar lo que fuera que apareciera. Yo, intentando mantener la cordura, acepté. Pasadas las 2 de la mañana, el tecleo empezó, fuerte e insistente, como si alguien quisiera arrancar las teclas con cada pulsación. Era imposible ignorarlo y me acerqué a la ventana para tratar de ver si había luz en la casa vecina. Todo continuaba en penumbras, salvo por un tenue brillo rojizo que se movía en la oscuridad de una habitación cercana al patio, similar a la incandescencia de un par de ojos. Fue en ese momento que lo vi con más claridad. El muñeco, que se desplazaba por su cuenta sobre el alféizar interior de la ventana vecina, con la cabeza ladeada en mi dirección. Sentí el grito atorado en mi garganta y apenas retrocedí 1 o 2 pasos antes de que mi hermana soltara un jadeo ahogado. También lo estaba viendo. De pronto, la cortina de la ventana vecina se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera jalado con furia.
El tecleo se intensificó tanto que parecía que las paredes vibraban, y solo entonces reaccionamos. Tomé las llaves y mi cartera, mi hermana agarró su mochila y salimos corriendo del cuarto, sin importarnos dejar ropa o libros. Bajamos las escaleras a toda prisa y nos lanzamos a la calle con una mezcla de terror y alivio. Deambulamos por la ciudad el resto de la madrugada, esperando a que amaneciera para buscar otro sitio donde pasar la noche. Nunca volvimos a dormir en aquel cuarto. Hablamos con la dueña del edificio y le explicamos, sin muchos detalles, que la situación era insostenible. Ella no preguntó nada, como si ya hubiese oído historias parecidas antes. Nos devolvió parte del depósito y apenas metimos nuestras cosas en un taxi, sin atrevernos a subir a solas. Todavía recuerdo el escalofrío que me recorrió la espalda al despedirme de aquel lugar, sintiendo que el muñeco podía estar observándonos desde alguna rendija, complacido con nuestro miedo. Desde entonces, no he podido borrar de mi mente la imagen de esos dos destellos rojos en la noche. A veces pienso que quizá era todo producto de la sugestión, pero no hay forma de que ambos hayamos tenido la misma alucinación. Y lo más perturbador, a pesar de que nunca supimos quién vivía en la casa de al lado o por qué se escuchaban esos tecleos infernales, estoy convencido de que había algo más que una simple persona tras la ventana. Ese muñeco, con sus ojos de botón y su sonrisa deshilachada, era algo perverso, una presencia que no podía explicarse con palabras, como si alguien o algo lo hubiera cargado de energía oscura. Mi hermana y yo preferimos no contar esta historia a mucha gente, pues la mayoría nos miraría con escepticismo o burla. Sin embargo, a veces no puedo evitar pensar en la posibilidad de que otras personas hayan vivido encuentros similares. Me pregunto si el muñeco seguirá ahí, con su mirada de botones perforando el vacío, o si habrá ido tras nuevos inquilinos para arrebatarles el sueño y la cordura. Si alguien pasó por algo parecido, me gustaría saberlo, aunque no tengo el valor de revelar la dirección exacta. No deseo que otros se acerquen por curiosidad y caigan en su influjo. Una parte de mí siente que, al narrar lo ocurrido, estoy despertando esa fuerza que permanece agazapada en la penumbra, esperando al próximo incauto que quiera asomarse a la ventana. Solo puedo decir que, si llegan a ver unos botones brillando en la oscuridad, aparten la mirada antes de que sea demasiado tarde. No hay nada más aterrador que sentir esos ojos rojos clavados en tu mente, ni nada más desconcertante que escuchar el tecleo de algo que jamás podrás ver de frente. Desde aquel día, cuando llega la noche, procuro dormir con las cortinas cerradas y las luces encendidas. Aún así, en mis sueños, a veces los veo, dos botones rojos que me observan, un tecleo incesante y un muñeco que se acerca cada vez más, con su boca hilvanada en una mueca macabra. Despertar es un alivio, pero el sudor frío nunca desaparece. Y aunque nadie me crea, sé lo que sentí. Sé lo que vi. Ignoro si lo que habitaba esa casa era un espíritu, un demonio o simplemente la manifestación de energías negativas acumuladas. Pero de algo estoy seguro, no he vuelto a dormir como antes. Y cada tanto, cuando algo golpea mi ventana en medio de la noche, no puedo dejar de pensar que ese muñeco sigue rondando en las sombras. Solo espero que nunca se atreva a cruzar nuevamente mi camino, o el de cualquiera que tenga la desgracia de escuchar el maldito repiquetear de sus manos contra un teclado imaginario, acompañado de esos ojos rojos que brillan en la oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.